Pantalla. Ay, eso. Eso fue de acá, fue Ah, ya. está grabado, estamos grabando. Ah, perfecto. Ya, súper. Eso. Que cambié de computadora, entonces todo me pide permiso para todo, no había utilizado este sistema. Ahí sí que sí. Ya. Ya. ¿Se ve? Ustedes me dicen si se ve o si no se ve. ¿Ya? ¿Se ve? Sí, profe. Sí se ve, profesora, sí. Ya, perfecto. Ya, chiquillos, entonces con el profesor Sebastián aquí presente, les damos la bienvenida a esta clase, sería la clase número 12 online. Profesor Sebastián, ¿usted algo que quiera comentar a los chiquillos? ¿Alguna información? Sí, A, B, el A y el B. Bueno, digo, de todas maneras se los voy a mencionar. Lo que pasa es que tiene relación con otra asignatura, que estén atentos más que nada en el WhatsApp porque se va a enviar un link para resolver una guía, desarrollar una guía, ¿verdad?, de lenguaje, ¿ya? No sé si ya se la habrán enviado, pero me encargaron que les avisara, que les recordara. No, profe, no la han mandado. Ya. En estos minutos entonces la profesora Camila la va a enviar y yo se la voy a enviar al C y al D. Así que estén atentos ahí para que después la resuelvan, me imagino yo que para el fin de semana, así que ahí ustedes. Lo mandaron, pero es como una prueba de... Es un link. Claro, es un link como una prueba. Para desarrollar, claro, como los que estamos acostumbrados a desarrollar, pero con carácter En de guía. el grupo del B ya lo enviaron. Y en el B ya lo enviaron, así que los de la estén Profe, atentos. en el A igual. Pero esa guía ya la habíamos hecho. Sí, sí lo mandaron y resulta de que lo dejaron abierto para responderlo durante la semana. Perfecto, ya. Entonces ahí complementaron las informaciones que me acaba de escribir la profesora Camila para que les recordara eso. Así que para que los que no han concretado eso, o no sabían, busquen ahí en el chat del WhatsApp para que puedan acceder al link y resolver la guía. Eso solamente, profesor. Ya, muchas gracias, profesor Sebastián. Entonces, vamos a minimizar un poquito aquí. Ahí sí. Y vamos a comenzar con nuestra clase. Ya, hoy día me producí un poquito más con el PPT, un poco más animado para que no sea tan fome. Ya, chiquillos, entonces, como les dije, hoy ya estamos a jueves 10 de junio, clase número 12 online, ¿ya? Yo ya le envié al profesor Sebastián el PPT para que ustedes también lo tengan y él se los compartió en el grupo de WhatsApp. Entonces, primero que todo, vamos a recordar, ¿cierto?, qué fue lo que vimos la clase anterior. La clase anterior, muchachos, conocimos, ¿cierto?, a qué llamábamos colonia. ¿Qué significaba ser colonia de España? ¿Alguien se acuerda qué significaba ser colonia de España? Al parecer, nadie se acuerda. Nadie se acuerda, no puede ser. Déjeme tragar, profe, que Que está no lo llamábamos Chile en ese tiempo. No lo llamábamos Chile y vivíamos... Por eso éramos colonia de España. Mucho, Eso es lo que no me acuerdo. y que habían reyes, el virrey aquí, que habían comandantes y estábamos gobernados por ellos, por la corona de española. Exactamente, muy bien, José. Rey, virrey, gobernador, la Real Audiencia y los cabildos. Exactamente. Muy bien. Como decían los compañeros, ¿cierto? Hablábamos de un Chile que todavía no se llamaba Chile. Le decíamos colonia porque éramos colonia de España, o sea, nosotros dependíamos netamente de España, económicamente y socialmente. También conocimos en la clase pasada, ¿cierto?, el gobierno colonial que se encargaba de ordenar, ¿cierto?, todo lo que era América, y este Chile que todavía no se llamaba Chile, desde España, que estaba el rey, y también en tierras americanas, que estaba el virrey, ¿cierto?, que decíamos que el virrey tenía casi el mismo poder del rey, pero que gobernaba en América. También conocimos
conocimos grupos sociales, ¿cierto? Cómo era la sociedad colonial en aquel tiempo, conocimos cómo se divertía la sociedad en aquel tiempo, vimos un video, ¿se acuerdan del video que estuvimos viendo? Que hablaba cómo era la vida en la colonia, cómo estaba organizado el pueblo, cómo era el tema de la calidad de vida que se vivía ahí. ¿Se acuerdan de ese video que estuvimos viendo? Yo le mandé el link también de esa serie que daban en el canal TVN para que la pudiesen ver en su casa cuando tuviesen tiempo. Y también conocimos el campo, ¿cierto?, en la colonia, que pasa a ser la hacienda. Este sistema, ¿cierto?, de encomienda que se le entregaba a un español y que después con el tiempo, ¿cierto?, se iba desarrollando mucho más y pasaba a llamarse hacienda. Eso fue lo que vimos en la clase pasada, chiquillos, de lo que era la colonia. Y de todo ese tema, desde el descubrimiento hasta la conquista de Chile, nos quedó pendiente, ¿cierto?, el tema del alzamiento mapuche, que yo les dije que lo íbamos a ver el día de hoy. El alzamiento mapuche, hasta la parte donde vamos a llegar el día de hoy, forma parte del proceso de descubrimiento y conquista de Chile, porque recuerden que el proceso del conflicto mapuche es muy extenso, ya lo vamos a ver por parte. Hoy día vamos a ver cómo comienza, ¿cierto?, cómo se desarrolla este conflicto mapuche desde el descubrimiento hasta ya la conquista y y los tiempos de la colonia. Y ya en la próxima clase, como vamos a comenzar con la creación de una nación, ¿cierto? Vamos a empezar ya a conocer cómo se va formando este nuevo país, ¿cierto? De dónde adquiere el nombre, las banderas, los diferentes ciertos tipos por dónde pasa la independencia. Todo eso lo vamos a conocer la próxima semana y ahí también entra el conflicto mapuche hasta la actualidad. Entonces vamos a ir haciendo un recorrido de todo esto para comprender por qué hoy en día está tan presente, ¿cierto?, este conflicto mapuche y de dónde es que parte. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy y también vamos a conocer algunos personajes indígenas, chiquillos, que son parte de nuestra historia, ¿cierto?, y de nuestra cultura. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y también les tengo un pequeño trabajito, les voy a contar antes de cómo vamos a trabajar clase a clase, chiquillos. Yo les dije que íbamos a cambiar la forma de trabajo respecto a las guías, para que no sea tanto, ¿cierto?, de estar buscando la guía, haciéndola, enviándola. Vamos a comenzar a hacer algunas tareas, van a ser varias preguntas que vamos a dejar, usted las va a desarrollar en su casa, y esas preguntas las vamos a trabajar la clase siguiente. Se van a escoger a 5 compañeros y ellos 5 vamos a ir trabajando estas preguntas, las vamos a ir respondiendo, ¿cierto? Las vamos a revisar y van a ir adquiriendo la nota en la clase, ¿ya? Después la semana que viene, 5 más y así vamos a ir obteniendo las notas para el segundo trimestre. Cosa de que no tenga que estar usted en la casa el fin de semana o después de terminar la clase haciendo guías y todo eso. Todo eso es para poder ayudarlo a ustedes también, para que estén más relajados, chiquillos, y se puedan concentrar más que nada en la materia, ¿ya? Poder disfrutar de las clases y no preocuparse de que hoy tengo que entregar la guía, se me acumularon 5, 6, 10. Vamos a hacerlo así, ¿ya? Vamos a empezar a ver cómo funciona esta forma de trabajo. Dígame, ¿qué me preguntaron? Buenas tardes, profe. Alejandra. Alejandra, ¿cómo está? Bien, ¿usted? Bien también. Dígame, Alejandra. Ya, no sé, que sí me metí. Ah, perfecto. No se preocupe porque estamos recién empezando, Alejandra. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a ver qué vamos a aprender el día de hoy, chiquillos. Entonces, el objetivo de la clase de hoy, vamos a comprender cómo se lleva a cabo, ¿cierto?, este alzamiento indígena en tiempos de la colonia y cómo ha trascendido, ¿cierto?, a lo largo del tiempo hasta el día de hoy. Como les dije, vamos a ir por parte. Les traje un pequeño video, ¿cierto?, para animar un poco la cosa, así que vamos a ver si es que se ve. Vamos a poner un poquito de audio para que todos puedan escuchar. Compartir sonido. Ahí sí. Ustedes me dicen si se escucha. Voy a poner play. Ustedes me dicen si se escucha. Lo voy a parar para ver si es que se escucha o no, ¿ya? Si no, para revisar. ¿Se escuchaba? Sí, Sí, se escucha. Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos poniendo atención y después de esto lo vamos a comentar. La conquista de Chile parte como una aventura privada. Yo os tomaré vuestros bienes y os haré todos los males y daños que pudiere.
Pedro de Valdivia y los demás conquistadores la ven como una oportunidad para conseguir fama y trascender en la historia. Aventurarse fuera de Santiago es una imprudencia, Pedro, una muerte segura. Sin fe, no somos mejores que los bárbaros. ¡Debemos liberar a los caciques! La verdad es que gran parte de la población indígena, desde Copiapó hasta el sur del Biobío, se oponen a esta empresa conquistadora. ¿Es idea mía o aquí a los españoles no les está saliendo nada de fácil la cosa? Me parece que somos los más porfiados de América. Les resulta fácil cuando hay una gran cultura dominante, un imperio, como los aztecas o los incas. Ah, claro, ahí solo hay que descabezar el imperio, tomar las riendas del poder, meter susto y someter. Aquí la cosa es bien distinta. Para el español, Chile es uno de los territorios más conflictivos de la región. En 1592, España manda un nuevo gobernador, Martín García Óñez de Loyola. Él promete solucionar para siempre la llamada Guerra de Arauco, que ya lleva más de 50 años. Pero la magnitud de la resistencia indígena lo obliga a pedir refuerzos al rey de España. Finalmente, un ejército profesional llega en su auxilio. García Óñez de Loyola comete un error mortal: acampar en Curalaba, territorio mapuche. El campamento es atacado y el gobernador español muere a manos de los indígenas. Los españoles le llaman a este episodio el desastre de Curalaba. Para los mapuches debe ser la victoria de Curalaba, ¿no? Sí, una victoria importantísima. Piensa que el gobernador García Óñez de Loyola llegó aquí confiadísimo en que iba a solucionar el conflicto. Y este sería el segundo gobernador que pierden a manos indígenas. Sí, mal le fue. Vamos antes que nos perdemos. Chile, la guerra a gran escala continúa. El jesuita Luis de Valdivia es uno de los que lucha fuertemente, no solo en contra de la guerra, sino de algo aún peor: la esclavitud de los indígenas. Su venta permitiría a los españoles recuperar en parte las pérdidas sufridas durante el conflicto. Por lo general, se les captura al sur del Biobío para ser embarcados en Concepción y de ahí llevados por barco a la zona central, o en el caso de los hombres, exportados directamente al Perú, a Bolivia e incluso a la misma España. Por 300 pesos castellanos se puede comprar a una mujer, por 200 a un muchacho y por 100 los niños. Bastante más barato que los 500 castellanos que cuesta un esclavo negro, aproximadamente 7 millones en plata de hoy. Para terminar con las matanzas se decide iniciar el diálogo. ¿Y ahora dónde vamos? A un parlamento. A un parlamento. Algo me dice que no es Valparaíso. Vayan escuchar. Me buen rey también y un mapu. Gracias y demás, chao. Pinche y peñí. Pinche y también la bien. Gracias y demás, chao. Bueno, chao. Bueno, Los parlamentos son encuentros de diálogo y negociación entre españoles e indígenas. Se convocan en periodos de crisis para fijar las reglas que permitan la convivencia pacífica.
En ellos hay intercambio comercial y cultural entre ambas sociedades. Al parecer el trabajo que hizo el jesuita Luis de Valdivia tuvo muy buenos resultados. Luis de Valdivia es clave en el cambio de estrategia, pero la verdad es que los parlamentos o collan, como les dicen los mapuches, existen en su cultura desde hace varios siglos. Han sido bien comunes entre los distintos pueblos indígenas del territorio. Si bien no es un resultado definitivo, es un muy buen comienzo. Sí, desde luego. Después de 2 importantes parlamentos, España reconoce a los mapuches como una nación. La única que no ha sido sometida al imperio donde nunca se pone el sol. ¿Y los españoles qué ganan con esta negociación? La liberación de sus compatriotas cautivos, que los misioneros puedan entrar en tierras indígenas, que los enemigos de España sean también sus enemigos y que no formen alianzas con otros extranjeros que lleguen a la costa. Por lo menos van a poder dormir más tranquilos. Ni tanto. Ahora mismo vamos camino a una catástrofe que va a dejar a Chile sin ganas de dormir. Vamos. Ya, chiquillos, cuéntenme, ¿qué les pareció el video y qué encontraron ahí interesante? Lo de Pedro de Valdivia que fue como ¿Quién mató a Pedro de Valdivia? ¿Vieron ahí quién era? los mapuches. El personaje que aparece ahí que mató a Pedro de Valdivia fue Caupolicán, ¿ya? Caupolicán, uno de los personajes principales en el alzamiento mapuche. Hay alguien que tiene encendido ahí y se escucha, pero mucho. Tienen que apagar micrófonos para que no se acople, ¿ya? Ahí lo pensé, ahora sí. Ya. Muchas gracias, profesor Sebastián. ¿Qué más? Cuéntenme, ¿qué más fue lo que vieron en el video que les llamó la atención? Profesora, ¿quién mató a Pedro de Valdivia? Caupolicán. Profe. ¿Había muchos años en guerra? Claro, decía que hablábamos de más de 50 años ya en conflicto. Recuerden que cuando reconocíamos, ¿cierto?, lo que era el territorio americano, hasta donde llegaban los españoles, siempre era hasta la región del Biobío. Ellos no podían pasar de esa región porque hasta ahí estaba todo lo que eran los indígenas y no dejaban que esas tierras fueran dominadas por españoles. Profe, al igual decían de que Chile era uno de los países más conflictivos. Efectivamente, porque aparte uno de los mapuches, perdón, como indígenas, fue una de las únicas culturas que no se dejó dominar por los españoles, ya que es súper importante. Igual, si se fijan, de todo el territorio americano y de todas las culturas que existieron, inclusive las altas culturas, ¿cierto?, que hablábamos de mayas, aztecas e incas, que eran civilizaciones, fueron dominadas por los españoles. Sin embargo, los indígenas mapuches no fueron dominados por españoles, tuvieron muchos años en conflicto. Hasta el día de hoy no son dominados. Hasta el día de hoy no son dominados. Ahí vamos a entrar después en ese debate, ¿cierto?, del pueblo mapuche. También había una parte ahí que hablaban, ¿cierto?, que el video comentaba el tema de los parlamentos. Si se fijan, de aquel tiempo ya existían los parlamentos, que hasta hoy en día se usa, que se le llama el parlamento, ¿cierto?, al gobierno. Y decían ahí que los parlamentos se utilizaban a modo de diálogo entre españoles e indígenas. Era como el único momento en donde se podía conversar para poder hacer un intercambio cultural, ¿cierto? Ahí hablábamos de cultura, también hablaban de solucionar problemas o conflictos. Cuando ya eran muchos los conflictos que existían, ellos iban a lo que eran los parlamentos. Y los parlamentos los trajeron
No los trajeron los españoles, era parte de la cultura indígena mapuche en aquel tiempo, chiquillos. Aparte que igual de los niños tenían precio. Ay, sí, pues ¿vieron ahí cómo vendían a los indígenas? Sí, Profesora, los negros, los blancos, todos los vendían por los plata. vendían. Me llamó la atención mucho que por qué el negro era más caro. Valía casi 7 millones. Claro, porque el negro no estaba en tierra americana, pues ya tenía experiencia y como venía desde Europa, tenía mucho valor porque ya sabía lo que tenía que hacer. En cambio, el indígena le tenían que enseñar lo que tenía que hacer. Por eso era más caro el negro o mulatos. Profe, ¿por qué la conquista de Chile partía por algo más caro? ¿Cómo? ¿Cómo no Sí. entiendo la pregunta? Espérese. La conducta de Chile parte como forma privada. ¿Como forma cuánto? ¿Ligada? Privada. Privada. Porque, claro, porque recuerden lo que les decía yo, que hablamos del tema de las encomiendas. Se supone que enviaban españoles a colonizar territorio americano. Y eso traía, se supone que a ellos le entregaban una tierra, una cierta cantidad de dinero y también un grupo de indígenas para que fueran su esclavo y pudieran trabajar esa tierra. Por lo tanto, todo era netamente económico, se basaba netamente en lo que era el poder económico. Recuerden que en aquel tiempo el poder económico era lo que priorizaba. Hasta hoy en día, si se pueden fijar. Sí. Se van repitiendo los patrones. Sí, vale. Ya. Avanzamos entonces, chiquillos. Recuerden que si se nos corta, volvemos todos a entrar, ¿ya? Como siempre, yo pongo una línea de tiempo. Esta línea, ¿cierto?, habla solamente de lo que es el descubrimiento y la conquista, para que podamos entender más o menos en qué espacio geográfico, ¿cierto?, estamos estudiando. Entonces aparece aquí, miren, en el año 1553, el levantamiento liderado por Lautaro, donde da muerte a Valdivia. Eso es un hecho que marca, ¿cierto?, un antes y un después en lo que son los alzamientos mapuches, porque a partir de ese hecho histórico es que toma más fuerza, ¿cierto?, y los indígenas se sienten con mayor poder de poder hacer y deshacer y sobre todo de poder proteger lo que era todo su territorio y su cultura. Y también su gente. Recuerden que el tema del genocidio aquí, pero es impresionante cómo se mata, ¿cierto?, a todo lo que son los indígenas, la violación a las mujeres, así como vendían a los niños, ¿cierto?, al extranjero, arrebataban a los indígenas y hacían uso y poder de su persona, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante este personaje, que es Lautaro, que ahí lo vamos a ver más adelante. Cuando hablamos del año 1553, ¿a qué siglo nos estamos refiriendo, chiquillos? 16. 16. Muy bien. 16. Siglo XVI. Siglo XVI, excelente. El siglo XVI. Vamos entonces. Los problemas de la conquista, la resistencia indígena. Aquí hay uno de los problemas súper importantes, ¿cierto?, de la conquista. Los conquistadores españoles jamás pensaron que iba a haber una resistencia indígena. Ellos pensaron que iban a conquistar tierra americana, iba a pasar lo que, como les decía yo, pasó con estas altas culturas, ¿cierto? Ellos lograron retener y apoderarse, ¿cierto?, de todos los territorios de estas grandes civilizaciones que existían en América. Por lo tanto, jamás pensaron que iba a existir un grupo de indígenas que iba a ser una resistencia, pero a nivel, no a nivel mundial, sino que de una manera, pero impresionante, ¿ya? Entonces dice que en el año 1541 Santiago fue completamente destruida debido a una sublevación indígena dirigida por el cacique Michimalonco. Este cacique Michimalonco, yo les puse, le iba a contar algunos datos curiosos de Michimalonco, porque a pesar de que él fue una de las personas claves, ¿cierto?, para poder destruir lo que era la ciudad de Santiago, que recién se había fundado con estas casitas de adobe, ¿cierto?, abajo del cerro, ¿cómo se llamaba el cerro? Se me olvidó cómo se llamaba el cerro. El Cerro Huelén, muy bien. El Cerro Huelén, que hoy día se llama Santa Lucía. Santa Lucía. Excelente. Muy bien, ¿cierto? Que hoy en día se llama Santa Lucía. Era como el lugar propicio para poder fundar esta primera ciudad. Pasa que aparece este personaje, ¿cierto?, este cacique Michimalonco, que forma parte, como les decía yo, fundamental de la destrucción de todo lo que es Santiago y logra el enojo, por supuesto, de Pedro de Valdivia, ¿cierto?, que fue la persona que funda Santiago del Nuevo Extremo en aquel tiempo.
pero Michimalonco no era tan indígena o tan así con esa pasión, ¿cierto? Con ese amor a su tierra, a su pueblo, porque al fin y al cabo Michimalonco, a pesar de que es una de las personas clave, ¿cierto? Para el primer alzamiento mapuche, termina siendo parte después de los españoles. Se cambia de bando y forma parte de los españoles y ahí empieza a apoyar a los españoles y se va en contra de lo que era su propio pueblo. Así que ahí Michimalonco aparece como un personaje, pero que no muy bien recordado ya. Después, el avance hacia el sur, dice, tampoco estuvo libre de dificultades. Me equivoqué, falta la E. Pese a medida de que los españoles penetraban en territorio mapuche, miren, la población originaria comenzó la defensa de sus tierras. Aquí parte todo. Las tierras es lo principal, lo que comenzaron, ¿cierto?, a defender lo que eran los indígenas. Dijeron, no podemos entregar todo esto que es nuestro, que hemos luchado tanto, que ellos se criaron, ¿cierto?, nacieron en estas tierras americanas, es todo parte de ellos y que fuera arrebatado de esa manera. Dijeron, no, nosotros no podemos aceptar eso. Y así es como se da inicio al primer conflicto, chiquillos, que se llama la Guerra de Arauco. ¿Ya? Parte este primer conflicto y alzamiento mapuche. Mire, ya tenemos dos datos súper importantes. Cuando nos pregunten, digamos, oye, el conflicto mapuche, ¿cuándo comenzó? El conflicto mapuche comienza en los tiempos de la conquista de Chile. Ahí ya tienen un dato. Cuando parte cuando queman, ¿cierto? Incendian la primera ciudad que se había fundado, Santiago. Ahí parte, chiquillo, el conflicto mapuche. Y se desarrolla en la Guerra de Arauco. Dos datos importantes. Después aparece lo que es el conflicto militar entre el pueblo mapuche y los españoles. Dice que la fundación de ciudades y fuertes tuvo como consecuencia la dispersión de los conquistadores en el territorio, lo que debilitaba sus fuerzas, con cada nueva fundación, manteniendo un número reducido de habitantes en cada uno de sus asentamientos. ¿Qué hacen aquí? Ellos comienzan, ¿cierto?, rapidísimo los españoles a fundar territorios, a fundar pequeñas ciudades, pero ¿qué pasa? Que como está este alzamiento mapuche, ¿cierto?, ellos comienzan a destruir estas pequeñas fundaciones que se van realizando y van reduciendo el número de personas y de habitantes, ¿cierto?, que logran establecerse en estos lugares determinados. Y en el año 1553, en pleno proceso de expansión, ¿cierto?, los españoles sufrieron una significativa derrota en la batalla de Tucapel. Aquí hay otro hecho importante, chiquillos, en donde españoles, ¿cierto?, quedan derrotados en lo que es la batalla de Tucapel. Fueron vencidos por los mapuches, miren, fue el primer logro ahí mapuche, quienes liderados por el Toqui Caupolicán dieron muerte a Pedro de Valdivia. Y ahí veíamos, ¿cierto?, en el video aparecía Caupolicán dando muerte a Pedro de Valdivia. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos hablando la otra vez del descubrimiento y conquista de Chile, hablamos de Pedro de Valdivia y comentamos cómo murió Pedro de Valdivia? ¿Se acuerdan o no? Sí. ¿Qué dijimos esa vez de cómo había muerto Pedro de Valdivia? ¿Le cortaron la cabeza? ¿Decapitado? ¿Lo decapitaron? Fue decapitado. Sí, fue decapitado. Decapitado y descuartizado. Descuartizado. ¿Se acuerdan que los indígenas le sacaron los tendones de la piel, los tiraron a una parrilla y se los comieron? Todas esas cosas las cuentan historias de los mismos, son historiadores que van redactando, ¿cierto?, lo que es la historia de Chile, ¿ya? Ahí mostraban efectivamente que a Pedro de Valdivia lo matan, lo decapitan, ¿cierto? Primero le sacan los tendones ahí vivo, y después terminan comiéndose el corazón, que esa también es parte de una de las teorías que dice que Caupolicán después le toma el corazón y se lo come, ¿ya? Delante de otros españoles para que vieran el poder, ¿cierto? Y se sintieran con ese miedo del pueblo mapuche. También les tengo que contar, chiquillos, que Caupolicán, su nombre significa piedra del cuarzo azul. Miren qué interesante el nombre de Caupolicán. ¿Ya? Y por supuesto personaje, porque lidera lo que es la resistencia mapuche, fue un líder, ¿cierto?, en la historia indígena chilena. Y este personaje, yo les voy a contar cómo murió Caupolicán. Mira, aquí les traje una foto de cuando toman prisionero a Pedro de Valdivia, los indígenas. Es súper bonita esa pintura. Recuerden que aquí solamente estamos hablando de hechos que se van redactando con el tiempo, porque en aquellos tiempos no había fotografía, ¿cierto? No había nada como para poder sacar fotos.
Claro, y poder mostrar la historia solamente a través de cronistas que van contando, ¿cierto? Redactando, muchos cronistas eran historia. españoles que van redactando efectivamente la historia. Historias de él. Y aquí yo les traje unas fotitos, ¿cierto? Del Toki Caupolicán, miren, para que lo puedan ver. Aquí cuando lo toman prisionero, la segunda foto. Y a Caupolicán cuando lo toman prisionero, Caupolicán fue empalado. Empalado, chiquillos, quiere decir que lo amarraron de pies y manos y lo subieron en una tarima donde había un palo, chiquillos, un palo así como en forma de pica. A él lo sientan en ese palo con forma de pica y al final muere por una perforación intestinal. O sea, imagínense, ese palo retrusa todo su cuerpo, ¿ya? De hecho, una de las historias cuenta también que Caupolicán solo le pega a uno de los españoles que lo tenían sujetado y él solo se pone de pie y se sienta en esta pica. ¿Y en qué año muere, profe? ¿Caupolicán en qué año muere? ¿En qué año muere? Caupolicán muere en el año 1550 y... A ver, déjame ver si lo tenía por aquí. 52. En 1550 y tanto. Lo voy a ver al tiro y les cuento, ¿ya? Que tengo hartas fechas aquí. Les digo enseguida para que lo veamos exacto. Pero esa fue la forma en que murió Caupolicán. Siempre mostrando, ¿cierto?, su valentía, su poder y nunca quedando pequeño, como por decirlo así, frente a los españoles. Más que nada los españoles lo toman prisionero y le dan esta muerte porque, como en honor, ¿cierto?, a Pedro de Valdivia. Como él mató a Pedro de Valdivia, ellos tratan de matarlo de esa forma para que tenga sufrimiento y frente a muchos indígenas que habían ahí que estaban tomados prisioneros para que ellos sintieran miedo de lo que les podía suceder si se alzaban, ¿cierto?, contra los españoles. Eran bien sádicos, ¿cierto?, los españoles. En 1558 murió. En 1558, efectivamente. En 1558 muere Caupolicán. ¿Qué me dijo en 1558? Yo, Ingrid. Ya, Ingrid, lo voy a anotar aquí. Muy bien, Ingrid. Ya. Después tenemos aportes del Toki Lautaro. Mira, aquí aparece, después de Caupolicán, aparece lo que es Lautaro. Otro personaje, ¿cierto?, histórico y que lidera también lo que es la resistencia mapuche. Dice que durante los siguientes años, el Toki Lautaro, quien había sido mozo de caballos del propio Valdivia, miren, ojo, auxiliando a las tropas españolas y que en la batalla de Tucapel se pasó al bando mapuche y lideró una serie de victorias que lo llevarían a arrasar Concepción y sitiar Angol. En el año 1556 cruzó el río del Maule hacia el norte con el objetivo de liberar territorios del Valle Central. Finalmente, en 1557, los mapuches serían sorprendidos en Mataquito por una hueste liderados por Francisco Villagra. Fue un español, ¿ya? Combate en que moriría el joven Toki. Lautaro, chiquillos, su nombre significa veloz, ¿ya? ¿Por qué le decían veloz? Porque fue uno de los indígenas que pudo dominar y no temía a los caballos. Recuerden que los indígenas mapuches siempre temían a los caballos, ellos no dominaban a los caballos, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que Lautaro, cuando llegan los españoles, ¿cierto?, a tierras americanas, toman prisionero una gran cantidad de indígenas. Y uno de esos indígenas era Lautaro, que en aquel tiempo tenía 11 años, era un niño, ¿ya? Y él fue capturado por los españoles y lo utilizaron como parte de la servidumbre de estos españoles que llegan a tierras americanas. ¿Y qué hace él? Como es tan pequeñito, ¿cierto?, comienza a aprender y pasa a ser un auxiliar de lo que eran las batallas para los españoles. Él era parte